Buenas noches, jóvenes de Seminario de Investigación Contable. Estamos en la sesión número 2. Hoy día festivo a las 7 de la noche, ya que se nos vienen tres Emiliani, entonces no podemos perder tiempo. ¿Listo? Ya tenemos entonces voy a compartir la página para que empecemos la plenaria. Recuerde que de su participación depende de su nota al final de la clase. En la tarde les escribí en el grupo que les dejé en recursos 2 videos de lo que más o menos significa lo que es el constructo. Entonces, la idea aquí es que usted al final del periodo, que la fecha, y te vuelvo y le hago a los que no estuvieron en la primera clase, en la cuarta semana, que sería el día 26 de octubre, tendríamos el primer parcial en la cuarta semana, y el final sería para el día 23 de noviembre. El final va a ser un trabajo de investigación que usted va a hacer de un tema contable, ¿no? Por eso se llama Seminario de Investigación Contable. Jennifer, creo que para hoy teníamos, aparte del módulo, teníamos también que investigáramos sobre el método científico, ¿verdad? ¿Qué más Sí, teníamos para hoy, señor. Jennifer? ¿Y qué es el constructo? Y sobre las páginas. Y el método científico, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Y el constructo. Muy bien. Y yo le subí 2 videitos en recursos sobre el constructo y le escribí temprano en el grupo para que lo miraran. ¿Listo? Entonces vamos a empezar primero. Pero me voy a compartir la página. Bueno, listo. ¿Quién empieza entonces? Profe, vamos a hablar de una vez del módulo sobre lo que los dos punticos. Bueno, arranquemos primero con el método científico. ¿Puedo hablar de él? ¿Quién está hablando ahí? Jennifer López. Hágale. Entonces, como método científico se denomina el conjunto de normas por el cual debemos regirnos para producir conocimiento con rigor y validez científica. Como tal, es una forma estructurada y sistemática de abordar la investigación en el ámbito de las ciencias. En este sentido, se vale de la observación, la experimentación, la demostración de hipótesis y el razonamiento lógico para verificar los resultados obtenidos y ampliar el conocimiento que en esta materia se tenía. Sus hallazgos pueden dar lugar a leyes y teorías. Dicho de una forma sencilla, el método científico es una herramienta de investigación, cuyo objetivo es resolver las preguntas formuladas mediante un trabajo sistemático y, en este sentido, comprobar la veracidad o falsedad de una tesis. Tengo unos pasos del método científico que son Señor. Después de Jennifer sigue Jennifer Murillo y después Karen Hill. Siga, Jennifer. Listo. Tengo unos pasos del método científico que sirven para cumplir con un sumo rigor para garantizar la validez de un resultado. Está la observación, que es la fase inicial, donde se comprende la investigación, recolección, análisis y organización de los datos relacionados con el tema que nos interesa. Entonces, primero apunten en sus cuadernos, observación. Bueno, todo el mundo lo debe tener ahí, pero bueno, que no lo tenga, entonces primero observación, siga. Está la proposición, que es el punto de partida de nuestro trabajo. Plantea la duda que nos proponemos despejar. Está la hipótesis, que es el planteamiento de la posible solución al problema o asunto que vamos a tratar. En este sentido, se basa en una suposición que marca el plan de trabajo que nos trazaremos, pues intentaremos demostrar su validez o falsedad. Está la verificación y experimentación. En este paso se intentará probar nuevas hipótesis a través de experimentos sujetos al rigor científico de nuestra investigación. La demostración es la parte donde analizamos si hemos logrado demostrar nuestra hipótesis apoyándonos en los datos obtenidos.
Y conclusiones. En esta etapa final, aquí se indican las causas de los resultados de nuestra investigación y se reflexiona sobre el conocimiento científico que generó. Listo. Muy bien, Jennifer. Sigue Jennifer Murillo. Después sigue Karen, después sigue Andrea Herrera. Laia, también después. Bueno, compañeros, adicional de lo que mi compañera pues nos dijo, el método científico pues proviene del griego métodos, que es como el camino, la vía. Entonces, y ciencia pues es todo lo que es comprobable. Entonces, como decía nuestra compañera Jennifer, pues existen 7 pasos. ¿Cuántos? Científico es una forma de 7 pasos. Ah, dale. El método científico es una forma de comprobar para poder ser aplicado, realizar un experimento. Por ahí encontré un ejemplo que dice que supongamos que siempre tenemos sueño de la clase de matemáticas. Entonces, ¿cuál es la observación? Para pues, el experimento, para le da sueño en la clase de matemáticas. Entonces, básicamente es una hipótesis que tengo versus la verificación. Los 7 pasos son casi los mismos que mencionó Jennifer ahorita. La primera, la observación, que es la de darse cuenta o percibir los aspectos de la naturaleza. 4, la predicción. 5, experimentación. La 6 es el análisis del resultado. Y la comunicación de los hallazgos. Básicamente eso fue lo que encontré del método científico. Muy bien, ¿quién sigue? Yo, profe, Karen Hill. Dale. El método científico está basado en dos pilares. La reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar o por cualquier persona. Y la refutabilidad, toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsa o refutada. Esto implica que si se diseñan experimentos y dan resultados distintos a los predichos, negaría la hipótesis puesta a prueba. Las características del método científico es que es un método teórico, es sistemático, es a la vez inductivo y deductivo, tiene una base empírica, emplea el examen crítico, es circular y busca controlar los factores que no están directamente relacionados con las variables en cuestión, pero que pueden influir sobre ellas. Como características generales del método científico está la sistematización, que es aislar de forma intencional el fenómeno concreto y que es objeto de la observación, y el control. Las condiciones bajo las que se realiza la observación han sido previamente consideradas y delimitadas. Muy bien, dale, ¿quién sigue? Andrea Herrera. Y después sigue Ladia, y después Aníbal, y después Emily. Profe, pues de lo que tenía varias campañas. ¿No se te oye bien? Algo que encontré que entre... ¿No se oye? Ahí, profe. Ahora sí. A ver, dice que entre los distintos tipos de métodos científicos están el experimental, el dialéctico, el empírico analítico, el histórico, el fenomenológico y el hermenéutico. Cada uno dispone de sus aplicaciones y tiene su propio campo de acción en el que resulta válido o más útil que el resto. Creo que ya lo otro que está es lo que ya hablaron las compañeras. Ahorita participo con el otro tema. Ok, listo. Sigue Ladia. No, profe, pues yo como tal iba a tratar ya el módulo,
pero pues sí sirve. Hay un video en YouTube que nosotros vimos, creo que fue como en sexto o séptimo semestre, fue en una clase suya también. Yo llevé un video de metodología de investigación que está como de primerito en YouTube, que es el de las plantas. Ese video es realmente muy explícito y es muy bueno de entender. No sé si les sirva que le copie el link, de pronto si lo quieren ver los compañeros. Mándelo al grupo, porfa. Yo sé cuál es. Ah, bueno, listo, entonces al grupo lo envío. Y ahorita pues cuando entremos a hablar directamente al módulo, entonces hablo para no saltar a los compañeros y van a hablar de método científico. Ok, está bien. Aníbal. Bajen la mano, los que ya hablaron, bajen la mano. Oh, profe, Dale. ¿me oye? Sí. Bueno, un pequeño pedazo de lo que encontré. El método científico se emplea con el fin de incrementar el conocimiento, en consecuencia aumentar nuestro bienestar y nuestro poder. Objetivamente extrínsecos o utilitarios. En sentido riguroso, el método científico es único tanto en su generalidad como en su particularidad. El método científico también se le caracteriza como un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada. Y para su familiaridad puede perfeccionarse mediante la estimación de los resultados a los que lleva mediante el análisis directo. Otra característica es que no es autosuficiente, no puede operar en un vacío de conocimientos, sino que requiere de algún conocimiento previo que pueda luego reajustarse y reelaborarse, y que posteriormente pueda complementarse mediante métodos especiales adaptados a las peculiaridades de cada tema y en cada área. Sin embargo, en lo general, el método científico se apega a las siguientes principales etapas para su aplicación. Primero, enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas. 2. Arbitrar con conjeturas fundadas y contrastables con la experiencia para contestar a las preguntas. La tercera, derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. Cuarta, arbitrar técnicas para someter las conjeturas o contrataciones. Quinta, someter a su vez a contratación esas técnicas para comprobar su relevancia y la fe que merecen. Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados. Séptima, estimar la presencia de la verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas. Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas y formular los nuevos problemas originados por la investigación. Ese fue algo que encontré sobre método científico, profesor. Ok, muy bien. Baja la mano. Emily. Yo les voy a hablar sobre la importancia del método científico, profe. Dice, las ciencias tienen... La cámara que la quiero ver. ¿Cómo? La cámara que la quiero ver, que no me acuerdo de usted. Ay, profe. ¿Sí se ve? Todavía no. ¿Todavía no? Ahora sí, dale. Ah, ya me acuerdo, ¿sí ve? Bueno, hágale pues. Las ciencias tienen diversos campos de aplicación. Cerrar ahora sí, si quiere. Si quiere, pues. No, que me gusta acordarme de quién estoy hablando. Dale pues. Las ciencias tienen diversos campos de aplicación, pero todas tienen en común que para producir leyes científicas y nuevos conocimientos que permitan predecir el comportamiento de fenómenos científicos, se cuente con un sistema específico conocido como método científico. Este método es importante no solo porque ofrece conocimiento comprobable y válido, sino porque permite contar con leyes científicas que permiten realizar nuevos descubrimientos y experimentos que conllevan al desarrollo de la humanidad. También permite garantizar la seguridad de los experimentos, pues provee de un ordenamiento específico y de una sistematización que garantiza su reproducibilidad y que busca reducir al mínimo el margen de error. Eso es todo, profe, porque los otros compañeros hablaron también de lo que tenía, entonces pues quise como nomás poner esa parte. Bueno, Andrea Marín. Profe, voy a hablar sobre el método científico, lo que es y lo que no es.
El método científico es un método no dogmático, ya que se basa en las leyes deducidas por el nombre y no un principio supuestamente revelados. Sus leyes son siempre rechazadas y los hechos contradicen lo que afirman. Su validez la confirma la experiencia diaria del uso. También es un método que se constituye estableciendo relaciones entre observaciones y no a partir de certezas absolutas. Un método que usualmente utiliza las matemáticas para establecer la relación entre las variables. Un método con el que se puede obtener leyes que constituyen la única manera de ver el futuro y conocer el pasado. Y un método que deduce leyes que no siempre se ajustan al sentido común. Esto es lo que es. Lo que no es. Un método que establece leyes inalterables que casi nunca cumplen. Un método que establece leyes basadas con la fe, pero indemostrables. Y un método que utiliza fórmulas mágicas que se cumplen cuando las invocan con ritos especiales, seres humanos elegidos que el nacimiento tienen extraordinarios poderes. Solo encontré así que es el método y que no es. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos ahora sí. ¿Nadie más va a hablar? Ahí va en la mano Emily y Andrea. Vamos a hablar ahora entonces del constructo. Voy a compartirla. Bien. ¿Quién empieza entonces? Profe, yo. ¿Quién ¿Puedo entró? empezar? No. Stephanie, es que estoy trabajando. ¿Stephanie qué? Ceballos. Dale pues. El constructo es una construcción teórica que se desarrolla para resolver un cierto problema científico. Para la epistemología, objeto conceptual o ideal que implica una clase de equivalencia con procesos cerebrales. El constructo está más allá del proceso mental concreto que se conoce como ideación y del proceso físico y social que implica la comunicación. Por eso algunas ciencias como la matemática consideran a los constructos como objetos autónomos, aun cuando no tengan existencia real. Para la psicología, un constructo es una categoría descriptiva bipolar que permite a cada individuo organizar las experiencias y los datos de la realidad. El constructo puede entenderse como una entidad hipotética que resulta difícil de definir en el marco de una teoría científica. Por lo tanto, una etiqueta verbal que discrimina entre elementos de acuerdo a la característica que abstrae frío, caliente, bueno o malo, nuevo o viejo, etc. Hablan de Kelly, en una de las teorías, sostenía que la realidad está sujeta a diversas construcciones personales y que entre ellas hay algunas de provecho y otras negativas. Todo esto se engloba en un gran proceso que consiste en construir y reconstruir sucesivamente y se relaciona con lo que el psicólogo llamaba el ciclo de la experiencia. Un proceso sin fin, cuyos resultados están directamente ligados a la salud mental de las personas y que consta de los siguientes pasos. Anticiparse a la experiencia, implicarse en el resultado, encontrarse con el evento, validar o invalidar lo anticipado, revisar constructivamente en el sistema. Está ahí, profe. Muy bien. Ya Laia compartió el video en el grupo, el video del método científico. Es interesante ese videito. Yo lo coloco cuando veíamos teoría contable 2. Ahí les enseñaba a hacer cómo está estructurado el método científico y hay una forma muy sencilla de hacerlo. ¿Listo? ¿Quién sigue? Muy bien, Ceballos. Yo, profe, sigo yo. ¿Quién? Laia. ¿Se acuerda Dale, que pues, yo dije que yo quería comenzar con el módulo? Dale. Listo. Bueno, yo lo encontré así, es que a mí se me complicó un poquito leer en el módulo, sino que encontraba lo mismo, entonces por acá encontré unas diapositivas y me parecieron muy completas. Dice que es ¿Va a un concepto compartir? que... no porque las tengo en el teléfono. Ya, dale.
Listo, dice que es un concepto que tiene significado agregado de haber sido inventado o adoptado para un propósito científico especial, de forma deliberada y consciente. En ejemplo, tenemos la inteligencia, que es un concepto, una abstracción de la observación de comportamientos presumiblemente inteligentes y no inteligentes. Dice que define una palabra con el uso de otras palabras, que es, por ejemplo, lo que les dije de inteligencia, decía intelecto operante, agudeza mental, habilidad para pensar de forma abstracta. Entonces, un ejemplo normal dice, un niño de 7 años que lee una historia con éxito es inteligente, un niño de 7 años que no puede leerla no lo es. O sea, es como una forma de decir de qué forma sí y de qué forma no. Y por acá dice que lo compara con los conceptos que es lo mismo un concepto que un constructo, pero que digamos el constructo tiene más peso en la cantidad de observaciones con las cosas que relativamente suceden. Y que tienen similitud en el significado, pero a su vez dentro de ellas impera una suma importancia de diferencia. ¿Por qué ríe? Y pues ya más acá adelante habla de las variables, entonces no sé si alguien más quiere hablar del constructo o puedo darlo de... Diga usted, mira, usted pelee su nota. ¿Señor? Pelee su nota, hágale. Ah, bueno, listo. Entonces, me habla de que las variables los investigadores llaman los constructos de las propiedades que estudian variables. Algunos ejemplos importantes en ciencias como la sociología, la psicología, la ciencia política y en la educación son género, ingreso, educación, clase social, productividad, movilidad ocupacional, nivel de aspiración, aptitud verbal, ansiedad, afiliación religiosa, preferencias políticas, desarrollo político, prejuicios raciales y étnicos, conformidad, recuerdo y memoria de reconocimiento y aprovechamiento. Dice que algunas de las variables usadas en la investigación conductual son verdaderas dicotomías, o sea que se caracterizan por presencia o ausencia de una propiedad. En este caso, masculino, femenino, con hogar, indigente, empleado, desempleado y otras variables que son politomías, que son las preferencias religiosas, protestante, católico, musulmán, judío, budista y entre otras. Hay otro ejemplo que hay de constructo, es que, por ejemplo, el peso dice que en este caso se puede tomar que es la pesadez de los objetos y la ansiedad de un temor subjetivo. Y pues ya eso desencadena como unas historias allí, entonces pues ya, como para no extenderme tanto. Muy bien, Laia. ¿Quién sigue? Pues aquí encontré algo sobre el constructo. Dice que es una propiedad que se... Nombre. Andrea Marín. Dale, Rosaura. Una propiedad que se supone que posee una persona, la cual permite explicar su conducta en determinadas ocasiones, como el constructo en un concepto teórico y hipotético. Ejemplo, la inteligencia, la motivación, la creatividad, las actitudes, etc. El constructo se define como propiedades subyacentes que no pueden medirse en forma directa, sino mediante manifestaciones externas de una existencia, es decir, mediante indicadores. En otras palabras, el constructo son variables subyacentes, por la cual habitualmente caen en la denominación común de las variables. Eso es más que todo como diferente que encontré a lo que dijo Laia. Muy bien. A ver, este mapa conceptual, aquí consejo será con S, no con C, ¿no? ¿Quién interpretó este mapa conceptual? ¿Nadie? ¿Quién va a hablar? Yo encontré algo sobre constructo, profe, pues yo encontré que cualquier entidad hipotética de difícil definición dentro de una teoría científica, un constructo es algo de lo que se sabe que existe, pero cuya definición es difícil o controvertida. Son constructos de inteligencia, personalidad y creatividad. También encontré que
Puede definirse como una dimensión evaluativa bipolar simbolizada o no por una etiqueta verbal que discrimina entre elementos dependiendo de las características en concreto que abstrae. Por ejemplo, nervioso frente a tranquilo o bueno frente a malo. Los constructos de acuerdo se organizan en forma de sistemas y tienen niveles jerárquicos diferentes. Hay constructos más nucleares que otros, periféricos o más superficiales. El que los constructos se organizan formando un sistema hace parte de cualquier modificación que comporte una alteración de mayor o menor alcance de todo el sistema. También dice que se refiere a todos los elementos a los que la persona aplica una construcción. Esto aparece en muchas definiciones, profe. Sí, claro. Bueno, pasemos ya ahorita a las variables. Siguiendo ya por el módulo en la página 10. Profe, yo. ¿Quién? Jennifer Murillo. Dale, Jennifer. Pues básicamente lo que yo leí en la guía es que el constructo es una existencia hipotética. Son actitudes difíciles de medir. Es la construcción teórica para resolver un problema científico. Dice que el concepto no observacional, que no es algo físico, pero sí son perceptibles. Y la idea es medirlas y estudiarlas. También encontré pues varias hipótesis de las que se presentan ahí en la guía. Dice que en una, las personas son capaces de anticipar el futuro y tratar de entender la personalidad de otros mediante experiencias. O sea, que son anticipadas, las decisiones son anticipadas y no reactivas. Otro aporte, ese aporte lo dio George Kelly. Otro aporte es que la teoría cognitiva del funcionamiento personal revisa los constructos que hay, que están empleando, y los reforman y adoptan otros nuevos para que sean pues, más funcionales. También habla en la guía de colorarios, busqué el término, y dice que se utilizan para designar la evidencia de un teorema o una definición ya demostrados. Y allí nos muestran que son 11 colorarios. Construcción, individualidad, organización, dicotomía, elección, rango, o sea, el alcance, experiencia, modulación, fragmentación, comunidad y sociedad. También vi en la guía que dice constructos de constelación de Jean Merritt. Dice que son 3, que son circunspección, prioridad y el control, la elección. Básicamente eso fue lo que encontré del constructo. Muy bien, bueno, y hay un ejemplo, profe. Dale. Por ahí vi un ejemplo. Dice, pues un constructo pequeño. Se plantea un problema, que el problema es cómo calificarías el servicio de la atención de los clientes en un almacén de cadena, digamos que sea la 14. Entonces, el constructo sería calificar el servicio. ¿Y cuál sería la variable? Es una variable cualitativa, ya que estamos midiendo los gustos y preferencias de los clientes y el tipo de atención, si es buena, mala o regular. Exacto, este ejemplo está muy claro y muy sencillo, muy bien. Vamos a la página 11, donde habla de las dimensiones de la variable, cualitativas, cuantitativas, variables numéricas discretas, variables numéricas continuas. Todo esto va aquí encaminado, muchachos, a que ustedes, cuando empiecen el problema de una investigación es como formular la pregunta, ¿no? O formular el problema, la pregunta-problema. Entonces, eso para que ustedes tengan las herramientas de en qué momento usted va a hacerse la pregunta, la formulación del proyecto y mirar cómo lo puede formular. ¿Listo? ¿Quién sigue? ¿Nadie más? Falta mucha gente por hablar. ¿Qué, profe? ¿Quién habló? Aníbal Lozada. Dale, Aníbal. Porque encontré el constructo.
No, ya pasamos a... Bueno, dale pues, pero ya pasamos por ahí, dale. Ah, listo, no, pues. Era No, algo pero corto, si va profe. a aportar algo nuevo, hágale. El constructo está más allá del proceso mental, concreto, que se conoce como ideación y el proceso físico y social que implica la comunicación. Por eso, algunas ciencias, como la matemática, consideran los constructos como objetos autónomos, aunque no tengan existencia real. Para la psicología, una construcción es una categoría descriptiva y polar, que permite a cada individuo organizar experiencias y datos de la realidad del constructo. Puede entenderse como una entidad hipotética que es difícil de definir en el mercado de una teoría científica. Cabe señalar que nuestra mente usa el pensamiento abstracto para elaborar ideas. Así, a través de la abstracción, hacemos conceptos que no corresponden directamente a la realidad que observamos. De esta manera, diseñamos principios geométricos, códigos de lenguajes o teorías científicas que explican algún aspecto de lo que nos rodea. Todos estos elementos son constructos, ya que han sido construidos por nuestra mente a partir de la actividad cerebral. Caso que encontré muy bueno que dice el señor Kelly. Eso era, profesor. ¿Cómo? Es una teoría que sacó el señor Kelly, el que leía sí. ahí el pedazo. Bueno, listo, pues. Entonces vamos, seguimos con el módulo. ¿Quién sigue? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 personas han hablado de 10 que hay. Profe, esa de las variables es más que todo sobre la epistemología. Sí, señor. ¿Qué es epistemología? Epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. La palabra epistemología está compuesta por las palabras griegas episteme, que significa conocimiento, y la otra, eso está como en griego, conocimiento, y que traduce estudio o ciencia. Eso es. Epistemología es el estudio del conocimiento. Eso se lo di yo en teoría contable. ¿Se puede hacer una reseña sobre la historia de la epistemología? Dale. La epistemología surgió en la antigua Grecia con filósofos como Platón, quien opinaba el concepto de creencia, su opinión al conocimiento. De este modo, mientras la opinión es un punto de vista subjetivo, sin rigor ni fundamento, el conocimiento es la creencia verdadera y justificada que se ha obtenido luego de un riguroso proceso de comprobación y validación. Sin embargo, no fue hasta el Renacimiento que se comenzó a desarrollar como tal término epistemología, cuando grandes pensadores como Galileo Galilei, John Kepler, René Descartes, Isaac Newton, John Locke o el inmortal Kant, entre otros, se dedicaron a analizar el fenómeno científico y su veracidad. Posteriormente, en el siglo XX, aparecen importantes escuelas de la epistemología como el neopositivismo lógico y el racionalismo crítico. Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, influenciadores del Círculo de Viena, dando origen a la primera escuela de epistemología. Una pequeña reseña histórica de la epistemología. Está bien, eso es. Eso mucho pues de los filósofos, yo por ahí hago un trabajo siempre, un paralelo entre los filósofos contemporáneos o pensadores contemporáneos junto con los antiguos. Tenemos a Karl Popper, a Irner Lakatos y Kuhn. Esos son como los contemporáneos, y hago hacer un paralelo con los filósofos de Sócrates, Aristóteles y Platón. Muy bien. ¿Qué iba a decir Andrea? Profe, iba a hablar acerca de las variables dentro de la investigación. ¿Ahí me escuchan? A ver, dice que las variables en la investigación representan un concepto de vital importancia dentro de un proyecto. Las variables son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis.
Tenemos la variable independiente, en donde el fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables. Su nombre lo explica de mejor modo en el hecho de que no depende de algo para estar allí. Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. En investigación experimental se le llama así a la variable que el investigador manipula, que son está también la variable dependiente. Esta nos habla de los cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable independiente. Por parte del experimentador. En este caso el nombre lo dice como en su manera explícita, que va a depender de otras cosas para que suceda. Por ejemplo, cómo influye la música clásica en la presión arterial de los pacientes. Está también la variable interviniente, que son aquellas características o propiedades que de una manera u otra afectan el resultado que se espera y están vinculadas con las variables independientes y dependientes. Y finalmente las variables se pueden clasificar como cuantitativas o cualitativas. Como sabemos, pues las cuantitativas son las que podemos expresar como cantidad o números, y las cualitativas como descripciones como tal. Listo, profe. Muy bien, Andrea. Por ejemplo, aquí dice, eso es de autoevaluación, con el objeto de evaluar la variación en las ventas de pólvora en la época de Navidad en Colombia, a lo largo del siglo XXI, determine cuál es la variable de estudio, qué tipo de variable es, cuál es la unidad de análisis, qué indicadores previos existen. ¿Hicieron ese ejercicio de autoevaluación? Quítele. Bueno. Profe. Dígame. Pues yo hice algo referente a ese estudio de aprendizaje, pero pues no sé en realidad si quedó bien. ¿Con quién hablo? Jennifer López. Dale, Jennifer. Pues ahí dice que el objeto es evaluar las variaciones en las ventas. Entonces, ¿cuál sería la variable de estudio? Pues saber cuáles son los altibajos obtenidos pues, en esas ventas a lo largo del siglo XXI. Ahí dice que qué tipo de variable es. Sería una variable numérica continua, pues ya porque se pueden tomar cualquier tipo de valor numérico, ya sea entero o porcentaje. Y dice que cuál es la unidad de análisis, serían los datos obtenidos pues, a lo largo del siglo XXI. Y pregunta que qué indicadores previos existen. Pues yo puse que los indicadores que se generan son índices complejos, ya que hay muchas magnitudes que se pueden analizar que llevarían a estos altibajos, pues como son los que de pronto hayan precios altos o bajos, o la demanda, pues muchas cosas pues que pueden llevar a ese análisis. Eso es. Muy bien. Okay. Eso es. Mire que ahí con este tema uno empieza a enfocar una investigación, ¿sí o no? Entonces son pautas que usted está cogiendo para empezar a mirar su trabajo final de esta materia. Bueno, aquí hay dos videos. ¿Qué me habla acerca de los videos? Habla de conceptos básicos de medición y estadística, aritmética y números. ¿Y por qué estudiar estadística? Yo les dije que, acuérdense que les dije que tenían que hablar sobre los videos también, ¿no? ¿Nadie?
Oye, ¿será que la estadística tiene que ver mucho? Dígame. Profe, yo lo vi básicamente los videos, pues el primer video hablaba sobre el constructo y las clases que tenía y todo lo que conformaba, que es lo que los compañeros ya, pues ya han dicho. No, pero yo los videos del módulo, esos videos que yo te mandé a recursos, sí están bien hablando de constructo. Pero lo que me refiero son a esos del módulo que están aquí mostrando, que estoy mostrando. Profe, yo pienso Sí, que profe. básicamente la estadística es muy importante. Tienes cuenta de pronto una experiencia en la empresa. Ahora, pues allá todos son contadores. Pero ahorita con el tema de riesgos, se tienen que implementar el tema de mucho de indicadores, de medición del riesgo. Y básicamente para esos temas y se necesita medir mucho. Entonces, ha tocado intensificar mucho el tema de la estadística, aprender a cómo se hace una medición, a cómo se toma una herramienta pues elemental y es un complemento en este caso para nosotros para el desarrollo de nuestra profesión contable. Entonces, pienso que es demasiado importante para nosotros. Sí, claro. La estadística en ese momento, si usted no todo lo mide y no tiene indicadores, pues difícilmente va a tomar decisiones, ¿no? Bueno, entonces, mire, ¿por qué estudiar estadística? ¿Por qué estudiar? Dice, esos videos son muy interesantes, son videos corticos, no sé por qué no se lo vieron. Le habíamos dicho que había que verlos. Creo que uno le dan profe. el link y aparece que no lo deja reproducir. Entonces, por eso yo le di como 2 y me decía no permite reproducir. Voy a abrir este. Hola, profe, ¿me escuchas? Espera un momentico, voy a abrir este, mire ya. No que no hay sonido, pero sí lo ve. Se ve, pero no se oye, ¿verdad? Sí, señor. Ve, profe. ¿Quién habla? Profesor Aníbal. Espérate, Aníbal. Vea, profe, yo ahí le mandé un pantallazo de cuando yo le di al del nivel de arriba a uno que decía nivel de la guía y me apareció así esa nota. Por eso Bueno, no mire les que a mí me abrió ese, ¿sí ve? y no que no me Miremos este otro, vea. Ah, ese no está disponible. ¿Así le salía? Sí, profesor, el primero no lo dejaba ver, el segundo sí lo dejaba ver y el tercero sí lo dejaba ver. El primero, más que todo, hablaba de la historia de la estadística. ¿Cómo van los? por eso ahí le mandé en el chat. Bueno, el primero no, listo. ¿Ve? A mí porque me abrió, yo hasta lo vi. Pero lo enlacé por otro lado. Bueno, y este es el tercero. ¿Se oye? No. No. Espérate, hay una cosa. Voy a un ensayo aquí.
Aló. Hola, profe. ¿No oyeron nada? Que no se puede. No, señor. Nada, profe. Ok, No, listo. profe. Bueno, listo. Ahí están pues los... Bueno, entonces ahí para que miren los 3 videos. Entonces, Aníbal, iba a hablar del primer video. ¿Qué pasa? ¿Qué, profe? ¿Oye? Sí, dale. Ese primer video, pues, no, el primero no me lo va a abrir, el segundo de la estadística, fue Ajá. que vi. Ese habla es cuando en la antigüedad empezaron a coger por personas, qué cantidad de tierras tenían, empezaron a sacar como la estadística, qué tierras tenía, por cuántas hectáreas. Entonces de ahí fue que se originó la palabra estadística de esa época de los reyes, pues cuando ellos necesitaban contar cuánta gente había y cuánta tierra tenían y cuánto producían. Ese video es muy corto. Sí. El de abajo, el que es largo, ese habla, es un profesor de una universidad que, más que todo, lo que trata es de por qué uno debe estudiar estadística, los conceptos, todo, de eso habla. Ese es largo, es como de 25 o 24 minutos. 23. Bien, vamos a entender las variables. ¿Quién va a hablar sobre estas variables de este mapa conceptual? ¿Nadie? Y entonces, ¿nadie? ¿Me escuchan o no me escuchan? Profe, Dígame. pues yo creo que ahí podría ser, pues que la división, pues de las variables que podrían ser cualitativas, cuantitativas, Sí, señor. y que se podrían expresar de esos dos tipos de manera, ¿no? Tanto si yo quiero averiguar un dato o necesito analizar algún objeto, pues, o alguna cantidad de datos, pues, estadística, sea en números o sea en descripción, sea bueno, malo, regular, así escrita. No sé si me hago entender. Sí, sí, sí. Diga. No, no más, profe. ¿Hay más? Y todo esto que está aquí. Mire las variables que podemos encontrar en una investigación, ¿cierto? Unidad de análisis que toman varios valores, pero se clasifican en cualitativas y cuantitativas, lo que decía Andrea Herrera. Las cualitativas toman valores categóricos, escala de nominal y ordinal, transformación en escala Likert, escala Goodman, escala diferencial semántico. En cambio, las cuantitativas son numéricos en escalas que vienen con intervalos o razones o indicadores. En el estadístico, la característica es la investigación cuantitativa, tipos, funciones, clasificación de información, indicadores. Esto es lo que genera el análisis de información. En el estadístico hay tipos de descriptivo y la inferencial. La descriptiva caracteriza poblaciones, calcula medios de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición, medidas de forma. En la inferencial relaciona variables de poblaciones, pero paramétrica, no paramétrica. Bueno, ANOVA sí cuadra. Esto ya son términos como científicos, ¿no? Eso ya la verdad, ANOVA, Student, Duque, la verdad sí no me la sé.
Bueno, escala de medición, necesidad y función. Lea, Andrea. Escala de medición, necesidad y función. La escala de medida de una característica tiene consecuencias en la manera de la presentación de la información y el resumen. La escala de medición, grado de precisión de la medida de la característica, también determina los métodos estadísticos que se usan para analizar los datos. Dependiendo del tipo de variable cualitativa o cuantitativa que se tenga, se pueden tener diferentes escalas de medición. De acuerdo con los valores que toman, las variables asumen escalas de medición o asignación de ciertos resultados siguiendo unas determinadas, unas reglas determinadas. Por ejemplo, se ha determinado que para la variable género, los resultados que se pueden obtener según la regla son solo dos, femenino o masculino. Las escalas de medición más comunes son nominal, ordinal, intervalo y razón. Escala de medición nominal. Nombra el valor de la variable e identifica distintas categorías sin seguir un orden específico. El concepto nominal sugiere que su uso es etiquetar o nombrar. Para el procesamiento de datos, los nombres pueden ser reemplazados por números, pero en ese caso, el valor cuantitativo de los números dados es irrelevante. Los únicos tipos de comparaciones que se pueden hacer con este tipo de variables son los de igualdad o diferencia. Las comparaciones mayor que o menor que no existen entre nombres, así como tampoco operaciones tales como la adición y la sustracción. Ejemplos: estado marital, género, raza, credo religioso, afiliación política, lugar de nacimiento, el número de seguro social, el sexo, los números de teléfono, entre otros. Escala de medición ordinal. Además de nombrar el valor de la variable, también asigna un orden a los datos. Esto implica que un número de mayor cantidad tiene un más alto grado de atributo en comparación con un número menor, pero las diferencias entre los rangos pueden no ser iguales. Por ejemplo, la dureza de los minerales, los resultados de una carrera de caballos, actitudes como preferencias o prejuicio, el nivel socioeconómico, orden de llegada de los corredores, entre otros. ¿Listo, profe? Dale pues, Jennifer, siga. Voy, profe. La medición de los constructos. Debido a que los constructos psicológicos... Lea, estamos leyendo escala de medición de intervalo. Profe, suba la que está, se quedó ahí. ¿Dónde está? Ahí. Escala de medición de intervalo. Sí. Mide las variables de manera numérica y permite establecer distancias entre los individuos. Ejemplos: la fecha de nacimiento, la temperatura ambiental, las puntuaciones de una prueba, la escala de aptitudes, las puntuaciones de IQ, conjuntos de años, entre otros. Escala de medición de razón. Es la escala numérica más sofisticada y permite la mayor profundidad en el análisis estadístico. En ella, el 0 significa ausencia de las características, lo que lleva a influir en los resultados promedio. Se pueden establecer relaciones y proporciones entre las unidades de análisis. Ejemplo: un niño que pese 12 kilos tiene el doble de peso que uno que pesa 6 kilos. Bueno, tiene esas 4 escalas de medición, pues no creo que en una escala de investigación contable, pues
De pronto una de esas 4 le puede usted dar una pauta, ¿no? Profe. Diga. Es que yo tengo una tablita por aquí también de clasificación de las escalas que hay. Y Ajá. dice que estas solamente son las básicas, que son las más utilizadas, que porque cada una de ellas ofrece mejor grado de precisión en la medición y sobre todo en el uso posterior de información recogida por la misma, pero que también hay escala comparativa, escala no comparativa y escala estandarizada, y cada una tiene una clase. La comparativa dice que hay de comparaciones pareadas, de clasificación, de suma constante, hay una que es de Goodman, la verdad no la investigué, y de clases o similitudes de protocolos verbales. La otra de no comparativa es de clasificación continua, diferencial semántico, Stapel y Thurston. Y en las estandarizadas dice que hay de Markov, Serper y Val. Pero las que se utilizan son esas básicas, las 4 básicas. Las más estandarizadas, sí. Ajá. Los niveles de medición en la estadística descriptiva inferencial. Bueno, aquí hay un cuadro. Pruebas de estadística descriptiva más frecuentes de acuerdo con la medición de variables de estudio. Entonces, miren lo que dice aquí, por ejemplo, variables individuales, escala de tipo de descripción, variables individuales, escala de la variación sería categórica, nominado y ordinal. Método o técnica de estadística serían las frecuencias, las proporciones, gráficas de barras, gráfica de pastel o de torta, pues. Variables individuales, numérica, intervalo y razón. Mire que aquí conjugan de las 4 que hablamos de acá arriba. Aquí en este cuadro queda como más resumida y como más entendible, porque acá arriba de pronto no se entiende cómo, con los ejemplos se puede entender, pero acá usted ya lo puede aterrizar mejor, ¿no? Cómo se puede medir. Bueno. Pues ya 18, 19 y 20 son puras mediciones. Ejercicio de... Mire que siempre repite el mismo ejercicio, ¿no? La pólvora. Listo, vamos entonces al tema número 3 para dentro de 8 días, o sea, tema 3, página 20, pero ya sería 2021, ¿no? Donde vamos a dar tema información primaria e información secundaria. Importante este tema, muchachos, porque cuando usted hace su investigación, debe tener bien claro de dónde sale la información, si de una información fuente primaria o una fuente secundaria. Entonces, mira, aquí iríamos de la página 21, digámoslo así, 21, pero tomando este título. ¿Jenny, ¿se está apuntando? Sí, señor. Fuentes de información primaria, fuentes de información, ¿cuál es una fuente de información? ¿Cuál es la fuente de información primaria? ¿Cuál es la fuente de información secundaria? Esto es importante que usted ya tenga claro cuando usted ya escoja su tema de investigación, a cuál fuente va a ir, de dónde va a sacar primero la fuente primaria y después la secundaria, ¿no? Aquí vamos a estudiar eso. ¿Cuándo decide el investigador tomar sus datos de fuente primaria o de fuente secundaria? Miren lo que les decía. Este ejercicio de autoevaluación vuelve y toma, mire, para evaluar la variación de las ventas de la pólvora en la época de Colombia. Mire que traen el mismo ejercicio, pero a medida que va pasando el módulo, lo va como puliendo, ¿sí? ¿Cuál sería la fuente de la información más adecuada para cumplir este objetivo? Bueno, ahí tienen pues este ejercicio de autoevaluación. Tenga presente que utilizar las fuentes de información secundaria agiliza el proceso de recolección de datos y disminuye los costos de la investigación, pero impacta negativamente sobre la confiabilidad de los datos. Obviamente no es lo mismo una fuente primaria que una fuente secundaria, ¿verdad? Como cuando el chisme. Hay un chisme, entonces vamos a la fuente primaria. Porque si usted se queda con la secundaria, se le puede dar el caso de no ser muy fiable. Técnicas para el registro de la información. Mire, la ficha como técnica para la información secundaria. Entonces, mire aquí las entrevistas, la observación, la encuesta. Empieza usted como a desarrollar su método científico aquí prácticamente, ¿no? Vamos hasta... de aquí para allá ya el módulo se pone más entendible, más claro. Instrumentos de confiabilidad.
Instrumentos de corrección de datos. Vamos a mirar si se abre. Sí, este sí. Entonces, ese video, ya usted ya empieza a mirar cómo usted va a recoger los datos de su investigación. Resultados de la investigación, la confiabilidad, validez. Vamos a hacerla hasta la 32, de la 21 a la 31. Porque ya entraríamos factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez de los instrumentos de medición, lo damos para después. Sí, no, vamos hasta el tema 5, población y muestra. Tema bien, no, hasta la página 33, que empieza el tema 5, que es población y muestra. Eso lo damos de la 21 a la 34, entonces. De la 21 a la 33, ¿ves eso salta? 32, 33. No, a la 32. 32. ¿Listo, Jennifer? Listo, profe. Bueno, entonces, a ver. Bueno, entonces yo entiendo, pues, ya Jaime ya vio cómo es la dinámica de las clases, Jaime. Sí, señor. Bueno, entonces, hubieron muy buenos apuntes hoy, pero me faltó, bueno, Edwin, no sé por qué no se conectó, Edwin. Edwin sí está los sábados, ¿no, Andrea? Edwin no va a ver esta materia, ¿o qué? Profe, yo creo que él se quedó para los sábados. Yo con él no hablé. Pero el sábado, yo vi con él el sábado la materia, pero pues me dijo que sí, que se queda el sábado, pero esta materia no está dentro del pensum de él. Sí, profe, tiene que estar porque él va a la par con nosotros. Sí, yo creo. Bueno, vamos a ver qué resuelve. También, pero es que esta estaba, una era en la mañana y la otra en la tarde, profe. Yo creo que él está con el otro profesor, con Arias, creo que es. ¿Esta misma materia? Sí, ¿Seminario? Creo que Bueno, sí, profe, no me yo pero me parece parece que sí. Sí, bueno, listo. Entonces, bueno, muchas gracias por haber asistido a la clase. De verdad que, pues, no es fácil un día festivo, pero pues como le decía, ya que vamos a un festivo y faltan dos que se nos vienen derecho, que son el 2 de noviembre y el 16 de noviembre. Entonces, pues la idea, el módulo no es que sea muy largo, muy grande, entonces de pronto uno de esos festivos sí la pasamos descansando, pero sí me está preocupando mucho es que de pronto se me quedan muy callados. O sea, se limitaron a leer los elementos científicos, el constructo y el módulo a lo último me lo dejaron un poquito. Yo entiendo que está un poquito complejo, ¿no? Pero de aquí para adelante yo sé que se van a soltar porque ya son cosas más puntuales y más entendibles, ¿de acuerdo? Son más entendibles, bueno. Sí, profe, ya Entonces, entre ya le metemos con más ganas. Claro, porque pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 participaron. Yo a Jaime le valoro la asistencia, entonces ahí le pongo una nota. Pero ¿quién me faltó por hablar aquí que estuvo? No, ya se habló. Sí, todos hablaron. Todos hablaron, está bien. Muy bien, me gustó los aportes de Andrea Herrera, de Jennifer López, de Karin Gise Gil, de Laia, muy bueno, Laia. Jennifer Murillo, excelente.
y Emily Valencia, ¿listo? Todos son los aportes muy buenos. Ya ahí les quedó en el grupo, quedó ese videito que mandó Laia sobre método científico. Es muy sencillo, que se aplica, ¿no? No necesariamente el método científico tiene que hacer con cosas científicas. Mire, que nuestra materia es teórica y amerita una serie de investigaciones. Si usted se mete a Conciencias y busca qué investigaciones hay en contabilidad, van a encontrar. Entonces, la idea es que usted vaya ya mirando, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, cuál fue el impacto del impuesto del CRE cuando se creó, que no duró mucho, qué pasó, por qué lo quitaron, por qué no perduró, tema contable. Ahora uno de moda, pues puede ser que cuál es el efecto del PAE, las auxilios que está dando el gobierno a las empresas. Entonces, ahí hay mucho tema de dónde cortar. Entonces, a medida que, pues ahora con el tema que sigue de las entrevistas de la fuente primaria y la fuente secundaria, yo creo que se van enfocando un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, nos vemos dentro de 8 días. Gracias por la asistencia y no es más. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, profe, muchas Hasta luego. gracias. Profe, gracias. Hasta luego.